Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación política de nuestro país, cómo están los acercamientos, los diálogos en temas de trascendencia para la nación. La universitaria, socióloga nacional, doctora Julieta Castellanos, ¿qué tal está? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación a hablar de un tema tan importante y tan actual. Bueno, venimos de un bipartidismo centenario, donde la lógica del poder, el que ganaba, ganaba todo. Tenía la presidencia de la Corte Suprema y además el Congreso Nacional. La dirigencia del Partido Libre se forma en este bipartidismo. Libre es un partido nuevo con una dirección caudillista, pero además formado dentro de esas lógicas del poder y por lo tanto ellos asumen que ganan las elecciones en el Poder Ejecutivo con un porcentaje muy significativo y asumen que ganan todo, que ganan los otros dos poderes del Estado y comienzan los argumentos en este sentido. Creo que la elección de la Corte fue una experiencia bastante dura para el propio Libre y luego vino un proceso donde Libre va perdiendo apoyos parlamentarios. Yo creo que no haber aprobado la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la ley de participación ciudadana, todos aquellos anuncios de control de medios, eso fue aglutinando la oposición, incluyendo la oposición de su propio socio parlamentario, el Partido Salvador de Honduras. A esta altura tiene un escenario Libre más complejo que al comienzo del año pasado, porque ya son 50 diputados, uno que otro más por algunas disidencias, pero uno siente que la oposición está más aglutinada. Hay más claridad de hacia dónde puede ir el país por las declaraciones, por las conferencias que escuchamos de sus más cercanos colaboradores, por los discursos presidenciales. Creo que después de un año en el poder, Libre ha develado mucho sus paradigmas mucho más claros, su propósito, digamos, de gobierno, y eso hace que la oposición se haya, digamos, cohesionado, por lo menos en torno al tema de la elección de la Corte, y han ido entonces planteando los bloques de poder, diciendo, bueno, no hay 8 magistrados para Libre, no hay 7 para Libre sin condiciones. Hay 5, 5 y 5, o hay 7, 6 y 3. Bueno, y 3. Entonces, en ese sentido, es una lógica, digamos, del poder, donde inclusive vemos al Partido Liberal cohesionado. Ahora, ¿qué dificultad puede tener Libre, sobre todo para esta elección de segundo grado, que debemos decir requiere como mínimo 86 votos favorables en la Cámara? Ya se le han complicado, y usted me señalaba, discusiones de mayoría simple, es decir, Sí. de 65. Sí. Obtener 86 es o sí el concurso de las bancadas opositoras, sobre todo la nacionalista con 43, y sin descartar a los liberales, que me dice que han encontrado fortaleza política en estas discusiones, que, bueno, hay quien duda que estén los 22 con una misma línea de pensamiento, porque es un partido mucho más libre, entendiéndose la palabra, de criterios. De criterio. Bueno, yo lo miro muy claro. Sin el Partido Nacional no hay 86. Y sin Libre tampoco hay 86. Eso es claro. Por lo tanto, los dos partidos son los partidos que van a definir cómo va a quedar la Corte Suprema de Justicia. Pero una alianza la ve imposible entre ellos dos, porque ellos dos pueden ser el nuevo bipartidismo. Pueden haber acuerdos, pero no alianza. No alianza. Pueden haber acuerdos. ¿Ve un 8-7 o es una misión imposible? No, eso es imposible, porque no dejarían solo al Partido Liberal. O sea, el Partido Liberal no creo que sea posible tampoco que quede fuera.
tampoco sería, si hay esa distribución, tampoco sería lo apropiado. Yo creo que cuando Libre tuvo sus protestas parlamentarias para integrar los órganos electorales y los órganos, digamos, de la Contraloría, digamos, financiera del país, pues ya le recordó el señor Rosenthal que ellos lo apoyaron para que entrara. Entonces, en este sentido, Libre empujó, peleó, protestó, hizo protesta parlamentaria por ser el tercero que integraba estos órganos. En este momento no dejarían al Partido Liberal sin estar en la Corte. Pero sí, no va a ser fácil. Creo que han hecho todo lo posible por delegitimar a la Junta Denominadora. No pudieron descalificar a la Junta. Ahora estamos viendo los argumentos de la interpretación de la Constitución y eso sería realmente de un costo muy alto para quien argumente y para quien vote a favor de estas iniciativas, porque ya la gente no es la misma de cuando el presidente Zelaya gobernó en el año 2006-2009. Hoy yo creo que ellos están viviendo momentos difíciles, creo yo, con todas estas protestas que surgen dentro del propio Partido Libre. Y eso obviamente también le está pasando al Libre factura, porque Libre está viviendo la experiencia que no tuvo el Partido Liberal con el presidente Zelaya en el 2006-2009. Y es un reclamo, la palabra creo que es muy grande, pero es una insurrección interna, la que tiene Libre con sus colectivos. Entonces, si Libre tiene internamente una fractura que le viene desde la que se eligió la presidencia o la junta directiva del Congreso. Si esa fractura sale a flote de cuando en cuando, escuchamos a los miembros de este grupo que hablan, y luego ahora Libre tiene el problema de los colectivos, de la insatisfacción con todo este extenso grupo familiar que está empleado en el gobierno, no solamente de la familia Zelaya Castro, los otros núcleos familiares que están. Entonces, todo este desgaste, un año después, le pasa factura al no poder cohesionar a una oposición o a no poder arrastrar para sí diputados de otros partidos, porque bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo quedaría bien librado el partido de gobierno en este proceso de integración que usted ya lo da por hecho? ¿Tendrá en la propuesta final del Congreso Nacional aceptación de Libre, que es mayoría, del Partido Nacional, principal partido en oposición, el Partido Liberal, que se jugará una especie de comodín, para decirlo, y de Salvador de Honduras, que era de la alianza, se han retirado, pero ahora también está proponiendo y haciendo reclamos, como pasa en la política? Yo no sé lo que están negociando, pero la lógica nos dice que Libre va a querer tener la presidencia de la Corte Suprema. ¿Y eso lo ve lógico? Vamos a ir Perfecto. por partes. Va a querer tener la presidencia de la Corte Suprema, va a querer que hayan magistrados de los otros partidos con cuales hacer mayoría. Libre va a querer eso. Esa es la lógica del poder. Eso es una aspiración de alguien que quiere tener el control del país. Es una aspiración de los que están pensando en centralizar el poder. Y lo mismo haría los otros partidos. Esto es normal en política. Los otros partidos harían exactamente lo mismo. Pero yo creo que la oposición va a dar la pelea para que eso no pase. Y por eso son las tardanzas. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en las salas que son trascendentes y que no quieren que Libre pueda manejarlas de manera absoluta. Entonces, en ese sentido, ese es el forcejeo en que están ahora y que probablemente si los tres partidos se mantienen, Libre no va a lograr lo que quiera, va a lograr la base fundamental a la que tenga derecho y probablemente tampoco tenga la presidencia de la Corte. Pero eso va a ser parte de
qué tan cohesionado se mantenga el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras. Hay que pensar que el Partido Salvador de Honduras ya propuso una planilla y tiene pensado en una persona que no es de Libre, la presidencia de la Corte. Entonces yo creo que ahí no la tiene fácil Libre. Y no la tiene fácil porque ya la oposición, como le planteaba, tiene mucho más claro los propósitos que tiene Libre, que los ha ido construyendo en todo ya un año de experiencia de gobierno que han tenido. Doctora Castellano, ya conocemos del concepto político de línea vertical del Partido Nacional. Sin embargo, el Partido Liberal es una especie de híbrido, más adaptado a negociaciones históricas del 2006 a la fecha. ¿Qué cuidado se debe tener, sobre todo pensando en el control del Pleno? Yo creo que lo más híbrido del partido se fue para Libre. Están en Libre. O sea, que siente usted que la propuesta liberal van a ser más firmes en sus conceptos. Esos nunca fueron liberales, creo yo, ¿no? Ellos era gente de centro izquierda, era gente de otras tendencias que encontraron en aquellas corrientes internas de Libre el espacio para estar. Yo creo que el momento más culminante de este proceso fue cuando el doctor Reina fue presidente, porque ahí realmente la gente que no era estrictamente liberal, sino que era centro izquierda, se identificaba con el M-Líder, se identificó con la LIPA anteriormente, y el movimiento social también que se va con Libre, pero eso ya el 2009, Libre es un partido ideológicamente, el Partido Liberal es un partido ya ideológicamente más cohesionado. Las diferencias que hoy hay en las dirigencias del Partido Liberal no son realmente políticas, son más de intereses de grupos de poder. Pero ideológicamente Libre se lleva a su partido a todo el sector de centro y centro izquierda. El ala liberal ortodoxa, el ala liberal se queda en el Partido Liberal. Entonces yo creo que ante una posición ideológica de Libre se cohesiona más fácilmente el Partido Liberal. Ya si hablamos de intereses económicos, intereses de grupos de poder económico que están viendo otros intereses más allá del paradigma político, ahí es otro tema. Muy bien, con nosotros esta noche al banquillo la exrectora universitaria Julieta Castellanos Ruiz. Una pausa y ya regresamos. Que los argumentos hoy dicen una cosa y mañana otra. Yo creo que los diputados deberían de respetarse más y deberían de respetar más al público, más a los ciudadanos, a los electores. A veces argumentan de una forma que es un asalto a la inteligencia, es un asalto a la razón. Seguimos esta noche al banquillo con la doctora Julieta Castellanos Ruiz. Bueno, me dice que el Partido Liberal lo ve en un escenario que no se lo imaginaron hace años atrás y con 22 parlamentarios. Pero, ¿qué pasa cuando se mezclan los intereses particulares? Porque los hay, y de esto no es que estamos inventando aquí el agua caliente, siempre existen. ¿Cómo entonces manejarse en esta coyuntura? Yo creo que Libre siempre ha creído, y es razonable que lo crea, que el partido permeable es el Partido Liberal para sus propósitos. No se imagina poder permear a los magistrados del Partido Nacional. Y creo que ahí está el problema. Y ahí está el juego de los 7 o los 6. Los 7 o los 6. Y quien tiene realmente esa disyuntiva es el Partido Liberal, porque es de ahí donde Libre puede estar viendo que puede hacer mayoría con el Partido Liberal. Y ese puede ser el origen del estancamiento que están teniendo de los acuerdos. Pero bueno, es el poder, son las cuotas que están viendo, y es importante, por lo menos yo lo miro como socióloga, yo estos procesos no me quitan. Es normal, no le inquieta. No, porque yo lo miro como procesos de poder.
como grupos, y además a mí me parece importante que el Libre haya ganado las elecciones. Yo siempre dije, el día que el Libre gane, ese día el partido se va a dar cuenta realmente lo que es el partido, pero además se van a ver obligados a tomar decisiones. El ejercicio del poder no es fácil, lo estamos viendo. Y bueno, es el momento que ellos tengan que hacer coherentes entre sus planteamientos paradigmáticos, la teoría y la práctica del ejercicio del poder. Y en el ejercicio del poder están todas las contradicciones. Y ahí es donde realmente uno puede empezar a ver qué hace un partido cuando gobierna, qué hace el Partido Liberal, qué hizo el Partido Nacional y qué está haciendo Libre. Y obviamente vamos a encontrar semejanzas y vamos a encontrar, digamos, diferencias. ¿Qué es lo semejante y qué es la diferencia? Eso es realmente lo que hay que ir desentrañando y eso es lo que nos corresponde como analistas, con objetividad, siendo realmente imparciales y poniendo los hechos, porque cuando uno pone los hechos, están ahí, los hechos están ahí. Y eso es el criterio que nosotros debemos de exponerle a las personas, tratar de desentrañar esas formas, porque una cosa es el discurso, pero otra es realmente el ejercicio del poder y las decisiones que se toman. Bueno, de hecho, en el marco de todos estos acercamientos, una propuesta nueva que ha surgido es la de integrar 5 o 6 magistrados suplentes. Una nueva teoría, una nueva fórmula, como le querramos llamar, que para muchos no calza dentro de la actual Constitución de la República, porque ahí se habla de 15 magistrados, son propietarios todos, la figura del suplente no existe, pero ahora va lo de las famosas interpretaciones de la Constitución. Bueno, hoy leía que son 6 lo que quieren, ¿verdad? Porque quieren dos y dos. Entonces, es que ni siquiera pueden disfrazar los intereses, ¿verdad? Y yo creo que es penoso. A mí me apena oír realmente abogados y diputados que los argumentos hoy dicen una cosa y mañana otra. Yo creo que los diputados deberían de respetarse más y deberían de respetar más al público, más a los ciudadanos, a los electores. A veces argumentan de una forma que es un asalto a la inteligencia, es un asalto a la razón. Y cuando uno escucha a esos diputados que con sus argumentos, deja después de escucharlos. Yo recuerdo que escuché a un diputado de San Pedro Sula, de Cortés, justificando la elección de la junta directiva en un programa de televisión. Yo dije, ¿cómo es posible que hable de esa forma? Que ayer decía una cosa y yo está hablando otra. Yo creo que los políticos deberían de sentir más respeto por ellos mismos y por el público. Y mejor que digan las cosas, decir, bueno, estamos en el poder y vamos a hacer lo que queramos, pero que no traten de envolver con argumentos que no tienen sentido, digamos, decisiones que están acomodando a sus intereses. ¿Cómo quedaríamos como país? ¿Cómo verá la sociedad un eventual cambio de las reglas de juego que ha sido común aquí en el país? Nosotros hoy discutíamos en HRN el hecho de que aquí como que se está volviendo común, doctora Castellanos, aquello de por esta única vez. Y por esa colita que ponemos, pues ya hemos tenido grandes experimentos. Fíjese que es un país donde la ley se manipula y eso ha sido en casi todos los gobiernos y en muchos periodos, los acuerdos, los arreglos al margen de la ley. Entonces tenemos una sociedad que la ley no la observa, no la respeta, que no respeta la autoridad porque sabe que si habla más arriba le van a resolver. Entonces, desde esa perspectiva, estamos haciendo una investigación y estamos recogiendo todos esos momentos donde se ha acudido a ese tipo de formas. Yo creo que lo último, y lo vamos a incluir probablemente en el estudio, es el acta de juramentación de la presidenta, Xiomara Castro. Dice, en ausencia del presidente del Congreso.
y él le coloca, digamos, la banda. Y el acta dice en ausencia. Entonces, ¿cómo le explica usted eso a un joven que en Honduras tenemos un comportamiento de acuerdo con la ley? El acuerdo de 1985, de los acuerdos políticos, cuando nos decía el canciller Paparnica, aquí no hay contras, aquí no hay contras. Usted del paraíso, usted miró Trojes. Yo fui al paraíso en esos días y mirábamos, digamos, jeringas, material sanitario tirado, porque era con los que curaban a los heridos. Aquí donde es la Universidad Católica, el Hospital de la Contra en ese tiempo. Y nos decían, no hay contras, no es cierto. Y los cafetaleros desfilaron en la segunda avenida de Comayagüela protestando por el desplazamiento de sus fincas. Bueno, de ahí podemos recordar la zona de Español Grande, del Arenal, de Cifuentes, el mismo Troje. Entonces, todo estaba lleno de nicaragüenses. O sea, tenemos unas dirigencias políticas que nos han mentido reiteradamente. Esto sería un capítulo más. ¿Qué es lo que significaría? Que no hay un cambio de rumbo. Esto es lo que significaría. Y el argumento, que seguimos con las mismas prácticas y que el bipartidismo ha sido tan fuerte que heredó a los nuevos partidos esas formas. Entonces, cuando estamos viendo todos estos mecanismos, estas estrategias y estas formas de la gestión del poder, uno dice, el país no va a cambiar, porque ¿cuánto tiempo pasó para que hubiesen nuevos partidos políticos? Más de 100 años. Y si los nuevos partidos van a actuar como los viejos partidos, ¿quién va a hacer el cambio en el país? Eso es lo que está en juego. Ahora, cuando hemos tenido un proceso electoral muy concurrido, con una votación histórica que llevó al poder a la presidenta Castro Sarmiento, ¿qué análisis han hecho ustedes? ¿Qué está pasando con esa masa electoral inusual en las urnas que un año después está viendo arreglos, componendas, diálogos entre comillas fallidos, pero ya sabemos para dónde va finalmente el agua? ¿Qué concepto se está formando ese nuevo elector y hacia dónde va, sobre todo, esa masa electoral que al final es la que está decidiendo, porque las membresías de los partidos, sea cual sea, sabemos no tiene lo que se reflejó en la última elección? Bueno, sin lugar a dudas, si la gente fuese objetiva, tuviera lecciones aprendidas de estos procesos electorales, todos los partidos políticos. Para el caso, en el 2013, que habían ya nuevos partidos políticos, el PAC y el Libre, no se elevó significativamente la participación electoral. Yo creo que la gente le dio la oportunidad de nuevo al Partido Nacional para que gobernara. Y bueno, yo pienso que también traicionaron a la gente. O sea, ellos creen que la gente vota por ellos para que hagan lo que quieran. Y bueno, vino la elección del 2017 ya con el PCH. No, el 2019 es que se funde el PCH. El PAC todavía estaba en ese tiempo. Pero el Partido Nacional traiciona a los electores que confían en él, que no eran del Partido Nacional, porque pasa lo que usted dice, el voto se mueve. Los traiciona cuando hace un gobierno donde la corrupción se expande, cuando parte de sus dirigentes se vinculan con el crimen organizado. Y bueno, gana ahora el partido, gana, digamos, la alianza. Pero tampoco Libre ha hecho una lectura correcta de ese triunfo, porque ellos han minimizado y han tratado muy mal al PCH, me parece a mí, sobre todo a su presidente. Y eso, ellos creen que los 1.7 millones de votos es de gente de Libre, y no es así. Yo no sé cuánta gente es la de Libre, pero sin duda ahí hubo gente del Partido Liberal que votó por ellos, independientes que votaron por ellos, del Partido Nacional que votaron por ellos porque se sentían avergonzados con la gestión del poder que hizo el Partido Nacional, y personas también del Partido, digamos, Liberal,
Creo que esa gente que se mueve, que se mueve, es la gente que menosprecian. Se ocuparían estudios realmente para y a la gente, debemos preguntarle, ¿usted de qué partido es y por quién votó? Y uno ahí tendría mucho más certeza de decir qué porcentaje de Libre votó por Libre. Cuando hicimos la investigación en el año 2019 sobre cultura política, el voto duro del Libre andaba por el 14-15%. Ese es el voto duro del Partido Libre. Se repite con mucha frecuencia que la presidenta Xiomara Castro es la más votada, porque hablan de números absolutos. Pero si hablamos de números relativos, que es lo correcto de hacer una comparación porcentual, el presidente más votado y la elección más votada ha sido el presidente, bueno, primero hablando de la primera elección que fue el 80, no podemos comparar 81, no podemos comparar un censo de 1980 con un censo de 40 años después. O sea, la gente se ha multiplicado ya por muchísimas veces, la población. Entonces, están comparando un dato absoluto de un censo de 1980 con el censo de 1900, del 2021, que es otra cosa. Entonces, yo digo, y lo hace gente que ha estudiado en la universidad, lo hacen matemáticos, lo hacen economistas. ¿Cómo pueden plantear eso? ¿Cómo pueden comparar números absolutos? Eso es incorrecto. Se comparan porcentajes. Porcentualmente, el Partido Liberal, la vez que más votos sacó fue en la elección del presidente Carlos Flores. Muy bien. La exrectora universitaria Julieta Castellanos Ruiz con nosotros al banquillo. Una pausa, ya seguimos. Pues, digamos, recibe un país con problemas y una institución con problemas. Yo recibí la universidad con problemas, que no había ni agua en los baños, que violaban, decían que violaban, habían denuncias en los baños. Bueno, lo primero que resolvimos fue eso. Al día de hoy no han vuelto a parar la universidad por falta de agua. O sea, uno tiene que decir, así lo encontré y esto fue lo que hice para resolver. Seguimos al banquillo con la doctora Julieta Castellanos Ruiz. ¿Advierte cambios, modificaciones en el pensamiento de los políticos luego de esta experiencia que se está viviendo con la elección de la Corte Suprema de Justicia? Todavía con una gran interrogante. ¿Se hará esta semana? ¿Tendremos Poder Judicial constituido antes del 11 de febrero, que es cuando se cumplen los 7 años del actual Pleno de la Corte Suprema de Justicia? Doctora. Bueno, con los políticos las predicciones son realmente muy inciertas. Lo que sí creo que no siempre hacen análisis objetivos. El Partido Liberal viene ya de 4 derrotas, 2009, 2013, 2017, 2021. ¿Le ve buen futuro si se saben organizar o está complejo? Si ellos aprenden de estas derrotas, lo que uno le ha parecido es que ellos se conforman con lo que van sacando para seguir negociando. Lo que les ha importado es seguir negociando, pero no reflotar el partido. Entonces, en ese sentido, si siguen así, probablemente ese partido vaya a disminución, pero están ante la oportunidad de poder construir una agenda donde realmente la gente vuelva a verlos a ellos en las próximas elecciones. El Partido Nacional la tiene difícil, vienen de perder una elección con un desgaste inmenso. Es cierto, ellos dicen que sacaron 1.200.000 votos, pero de repente hay mucho voto también que es flotante, que no necesariamente es voto del partido, y tendrían que dar un vuelco muy grande en la gestión del poder, en las cosas que aprobaron, en lo que hicieron, para que vuelvan a ser opción. Libre va a depender también de la gestión, digamos, de la gestión que tengan ahora, y por lo que uno ve, digamos, de Libre están teniendo problemas con la gestión, no solamente con la eficiencia administrativa. Estamos viendo que ya 13 meses después el sistema de salud está peor, y aunque no les guste, está peor. El sistema educativo, leí ayer, pero no estoy segura, leí ayer en los periódicos que no hay seguridad si comenzaron las clases o no comenzaron,
que no hay claridad en los mensajes. Esos son dos temas importantes. El tema de la pobreza es un tema importante que se está acrecentando por la inflación producida por causas internas de país, estructurales y por causas externas, pero al final la gente le pega duro eso. Entonces, una cosa es la gestión administrativa, la otra cosa es la conducción política del Estado, que también hay que diferenciarla. Vemos una dispersión en el gobierno, digamos, una familia patriarcal donde esos vínculos patriarcales que no solamente se dan en la mesa de la casa, sino que se van a la mesa del Consejo de Ministros. Cuando vemos a un expresidente que preside los consejos de ministros y no vemos a la presidenta electa, eso es probable que en la familia se mire bien, digamos que en la familia Zelaya Castro, pero eso no se ve bien afuera. No se ve bien afuera ni fuera del país. Entonces, en ese sentido, son los rasgos, son los gestos de los cuales la gente se puede ir desvinculando de libre, se puede ir teniendo desafecto y no verlo como una siguiente opción. Si esto continuara así, es probable que los equilibrios en el Parlamento vayan debilitándose para unos y fortaleciéndose para otros. El partido PCH, creo que los 9 diputados están teniendo posiciones más dignas, donde la gente puede sentirse más identificado, pero PCH no tiene estructuras departamentales. ¿Advierte cambios en este 2023 que se puede consolidar algunas de las ideas de gobierno, de administración pública que se plantearon en campaña, partiendo de que el 2022 fue un año de acomodo, de dificultades financieras por todo lo que se arrastraba de las 3 últimas administraciones? Es que cuando un partido está en la oposición puede ofrecer, ¿verdad? Cuando un partido gobierna, tiene que informar lo que hizo. Esa es la diferencia. Mire, cuando uno asume una institución, y en el caso de quien asume el país, pues, digamos, recibe un país con problemas y una institución con problemas. Yo recibí la universidad con problemas, que no había ni agua en los baños, que violaban, decían que violaban, habían denuncias en los baños. Bueno, lo primero que resolvimos fue eso. Al día de hoy no han vuelto a parar la universidad por falta de agua. Entonces uno tiene que decir, así lo encontré y esto fue lo que hice para resolver. Entonces, libre ya en el 2023, no va a poder, o 2024, frente a la campaña, ya no va a poder decir el país está así, porque es su país. O sea, después de 2 años, ¿cómo explicar que no hayan medicinas? Y al parecer va a ser un año siempre complicado en ese tema. Ojalá que no. Yo deseo que el Libre tenga éxito, es el éxito del país, por el país. Pero lo que estamos viendo es que se evalúan con 80, los ministros con 90. Bueno, ellos sabrán con qué parámetros. La gente no piensa eso. O sea, y la gente no siente eso. Entonces, ¿de quién se rodea? ¿Quién hace esos estudios? ¿Quién hace esas evaluaciones? Y al Libre no le gusta oír esas cosas, pero bueno, uno entiende, y es mi caso, que un ministro me ataque, que un viceministro me ataque. Pues si son funcionarios que estaban sin empleo tal vez hace 12 años. ¿Y le disgusta eso a usted cuando la critican, señalan? Para nada, yo lo espero. Mire, yo eso, desde que estaba en la universidad, eso era así. Para mí no significa... depende de quién sea el que descalifique, pero cuando a uno lo descalifica un ministro, un viceministro, que uno entiende que estuvo sin empleo 12 años, que solo puede conseguir empleo en los gobiernos, que no puede en otros lugares, pues claro, ellos creen en eso. Eso es no le pongo importancia, ¿verdad? Uno no escribe para quedar bien, no escribe ni para quedar mal, uno pone los hechos tal cual son. Y bueno, allá cada quien, para mí no hay ningún problema y en absoluto, absoluto. ¿Qué piensa de estos anuncios de intervención de instituciones públicas?
El caso de OAVI y el caso del Servicio Civil, que son las dos instituciones que ha anunciado la presidenta va a entrar en un proceso de adesentamiento. Que se están encontrando con la realidad. Se están encontrando con la realidad. A veces hay organizaciones que son unas redes que las controlan, externas e internas, que un solo funcionario no puede asumir esa responsabilidad, inclusive por los riesgos que corre ese funcionario. No es lo mismo que 3 personas sean las que digamos, dirijan, toman decisiones y se protejan, a que una persona en solitario tome una decisión de un altísimo riesgo, porque se está tomando, digamos, decisiones que perjudican intereses de grupos fácticos de todos los niveles. Entonces, la figura de la intervención, cuando tiene estas características, en realidad que pienso yo que lo que hace es que se protege al funcionario que solo no tomaría decisiones porque sabe los riesgos que correría y le da miedo o no tiene la protección, le amenazan su familia. Es complejo. ¿Son buenos estos procesos si se respetan los límites, que no se entre en aquello de que van por 1 año y terminan con 8? Yo creo que, digamos que depende. A veces la gente también es ingrata, porque la gente que va a estas comisiones asumen riesgos, asumen costos, a veces lo hacen inclusive sin tener honorarios, ¿verdad? Y corren riesgos, toman decisiones y además los critican. Yo creo que es un mecanismo que debería de revisarse con las experiencias que han habido, porque no siempre, aunque se hagan las cosas de la mejor manera posible, pensando en el bien del país, luego vienen cambios como lo que vimos en este gobierno y se revierte todo. Entonces, los riesgos que corren estas personas se hacen nada. Y vemos, bueno, tanto que hablaron de la Junta Nominado, de la Comisión del Seguro Social, y mira el seguro cómo está. Entonces, ¿qué ha pasado entonces? O sea, ¿cuál es la opción? Si no funciona un director, si no funciona un gerente, si no funciona una junta interventora, ¿qué funciona en una institución como estas? Entonces yo creo que es como repetir el ciclo, como que la rueda gira sobre lo mismo, entonces que busquen otra opción. Y yo creo que en el gobierno deberían de buscar otra opción ya, y no las comisiones interventoras. Bueno, un tema que usted siempre lo ha abordado con precisión es el tema de la seguridad ciudadana. ¿Qué registro tiene de estos procesos de intervención de la Policía Militar y el Orden Público que está apoyando ahora en zonas como Choloma, en la colonia de Iván, aquí en la capital hondureña, hoy residencial Honduras, de hacerle un frente común a la delincuencia, sobre todo atacar este tema de la extorsión? ¿Son procesos favorables para bajar la incidencia delictiva o son propuestas para tapar errores? Mire, yo solo recuerdo el discurso de la presidenta que decía los militares en sus cuarteles. La realidad es otra. Y yo recuerdo ahora que estoy viendo esto de estas capturas de los hombres y mujeres que están en maras, supuestamente en maras, yo recordaba el periodo que fue ministro Óscar Álvarez. Las capturas que hacían en los barrios y que habían denuncias de las familias que los capturaban y los recapturaban y eran los mismos, que no eran capturas nuevas, sino que eran capturas de ya los que estaban capturados, y solo era la publicidad, pero los muertos seguían saliendo. Eso por un lado. Por otro lado, si vemos el caso de los centros penales, acaba de ser, digamos, asesinado un joven que estaba guardando prisión con machete. O sea que pasar ese instrumento de muerte por una aduana de alta seguridad, eso implica que algo está pasando. Pero yo creo que todo país, cualquier país, Salvador, Honduras, cualquier país, que decreta un estado de excepción
para combatir la inseguridad es un fracaso del Estado democrático. Es un fracaso. Fracasó la institucionalidad. Porque, ¿qué significa? Renunciamos al Estado de Derecho en materia de seguridad y vamos a tener un régimen de excepción para poder hacer algo. ¿Y si esto se tomó porque se desbordó? Es un fracaso, es un fracaso. Para mí es un fracaso de la institucionalidad democrática acudir a un estado de excepción para combatir la criminalidad y el delito. Es un fracaso. Aunque se necesite, es un fracaso. Puede ser que se necesite, pero es un fracaso. Porque significa que fracasó la policía preventiva, fracasó la policía de investigación, digamos, fracasó la prevención, fracasó todo, fracasó el sistema educativo, fracasó todo. Y por lo tanto, tenemos que recurrir a formas excepcionales porque hemos fracasado como país. Así es la realidad. Muy bien. Con nosotros la rectora universitaria Julieta Castellanos Ruiz. Vamos a una pausa, ya regresamos. Pero una encuesta realmente creíble tendría que venir de sectores, digamos, de credibilidad. Yo creo que Eric de los jesuitas tiene credibilidad. Una encuesta hecha por las universidades, pero no por una sola universidad. Seguimos al banquillo con la exrectora Julieta Castellanos Ruiz. ¿Qué piensa de las consultas populares en Ecuador? Una ayer, la mayoría de las propuestas, bueno, todas prácticamente, les dijo que no. Vamos a seguir con una misma línea de pensamiento. Aquí en Honduras se ha pensado mucho en tocar temas relacionados con país a través de un plebiscito. ¿Sería bueno consultarle al pueblo en qué condiciones? Mire, la gente está disgustada. Me refiero a nivel general, no me refiero solo en Honduras. La ciudadanía está inconforme, está molesta, está hastiada. Y en las encuestas y en los estudios y las consultas, digamos, saca esa inconformidad. Yo creo que cada día los tienen más difícil los políticos. Mire, ese fondo departamental que aprobaron es por eso, porque los políticos quieren llegar a la gente con regalos. Quieren llegarles y darles para que sigan votando por ellos. Pero la gente quiere más que eso. Mucha gente quiere más que eso. Y por eso se va del país, por eso migra. Entonces, cada día los políticos la tienen más difícil. Pero fíjense que ese fondo departamental es una digamos, doble arma. Ustedes tienen dinero, denos. Si les aprobaron 900 millones, entonces tienen que repartirlo. Eso se mete en un problema más. Porque la gente aspira a vivir mejor, quiere estar mejor, no encuentra empleo. Mire, el hecho de que en el gobierno actual hayan familias que se hacen un sueldo de $500,000 en la pareja, ¿verdad? Entonces, eso también le crea problemas al libre. Porque los que no tienen empleo dicen, pero aquel sí tiene, ¿verdad? Y ahí va a venir como un canibalismo, creo yo. Unos y otros peleándose por los puestos mejores. Y eso va a ser un problema, porque claro, también ellos están en un proceso de concentración de los cargos. Los cargos mejores, ya se sabe dónde están, en la banca, en los organismos internacionales. Entonces el esposo ministro, la esposa está en un organismo internacional, el esposo diputado, el esposo en un cargo de un banco, etc. Eso le va a crear problemas al libre. Entonces por eso es que no es fácil gobernar. Y por eso cuando los partidos gobiernan, se quitan la ropa y se exponen tal cual son. Y ahí es donde las siguientes campañas no son fáciles. Por supuesto que el Libre dice que eso son campañas en contra, que son campañas que le hacen. No, son ellos mismos. Son ellos mismos y en la medida que anden buscando que otros les hacen problemas, deberían de revisarse internamente. En esto de todo este proceso que estamos viviendo, que la política está todos los días en el escenario, que los conflictos están todos los días en el escenario, si esto no cambia, me parece a mí que el desgaste va a ser mucho más acelerado, ¿no? Y
Digamos, y bueno, aquí, digamos, habría que ver si se va a una consulta hoy, cómo quedarían los partidos políticos. Sería interesante. Lo que pasa es que nosotros no confiamos en las encuestas que salen, porque las encuestas que salen son pagadas. Algunas inclusive me han dicho gente que busca quién es esa empresa y no las encuentran, no están registradas. Lo que se supone que son, no sé si compañías de maletín, empresas fantasma, no sé, pero una encuesta realmente creíble tendría que venir de sectores, digamos, de credibilidad. Yo creo que Eric de los jesuitas tiene credibilidad. Una encuesta hecha por las universidades, pero no por una sola universidad, por un consorcio de universidades que hagan una encuesta, así está el país, así ven a los políticos, creo que tendría credibilidad. Doctora, recientemente el diario The Economist hizo una publicación sobre las democracias de la región. Ellos hablan para Honduras de una democracia híbrida. ¿Qué conceptos tiene? Bueno, sí, ellos tienen, varias gradualidades. En el caso de Honduras la ubican en una, digamos, democracia híbrida. Hay que ver que esto viene desde gobiernos anteriores, por el golpe, por la concentración de poder en el periodo de gobierno anterior, por la reforma para la reelección y lo que se imaginó, el control de la Corte Suprema, etcétera. Pero eso no se ha modificado. Y creo que tiene que ver con la debilidad institucional. Ese es un tema que está dentro de las características de un país con una democracia híbrida. Cuando no hay división de poderes, cuando los poderes están concentrados, y eso es lo que hemos tenido, y eso es lo que todavía no termina de modificarse en el país, cuando es un Estado cooptado por las élites de poder, cuando se habla inclusive de los estados fallidos. Y yo creo que nosotros tendríamos que empezar a ver con preocupación Haití. Estamos en el caso de Haití, es trágico realmente. Digamos, un país tomado por las bandas y donde prácticamente no existe gobierno. Desde que nosotros estudiábamos en los años 70, siempre decíamos los países más pobres de América Latina, Nicaragua, Bolivia, Honduras, Haití, ¿verdad? Y Honduras y Haití no logran salir. No logran salir. Bolivia ha tenido un cambio y extraño con gobiernos de tendencia izquierda y gobiernos de derecha. Totalmente. Mire, Bolivia es un país riquísimo en recursos minerales. En tiempos de la colonia fue la plata, minas, digamos, de Potosí. Luego vino el estaño, el gas y petróleo y recientemente el litio. Es un país riquísimo. Toda esa zona andina tiene gas que le vende Argentina, ¿verdad? Toda esa cordillera andina es muy rica en minerales. En el caso de Honduras, por eso es que se ve esta elección de la Corte Suprema y la elección próxima del fiscal general, y ojalá que los órganos controladores, digamos, del Estado igual tengan otra dinámica. Si con nuevos partidos, y esa es la expectativa que ha habido, si con nuevos partidos eso no se revierte, ¿cuál es la esperanza del país para que se revierta? Por eso es que inclusive si el bipartidismo no se revisa a sí mismo y no da ese salto cualitativo, eso va a ser, digamos, el país se va a ir complicando más. Y yo creo que, digamos, que el escenario no es realmente prometedor. Y ojalá que lo entiendan quienes toman decisiones y ojalá también que la ciudadanía lo entienda para que escoja mejor. Y observa esa disponibilidad por el país en la clase política de dialogar, de buscar los interlocutores válidos y que sepan que en una negociación nadie se va a quedar con el 100. Sí, no, yo creo que ellos tienen una visión muy cortoplacista.
el administrar, digamos, aprovecharse, digamos, ganamos, estamos en el poder. Pero la visión de largo plazo, donde vamos a tener el país en 20, 40 años, no la han construido. Y cuando se ha tratado de construir, porque hay gobiernos que hicieron plan de país, plan de nación, lo tiran a la cesta y no, nosotros gobernamos y hacemos todo diferente, hacemos las cosas como nosotros creemos porque para eso ganamos. O sea, llegamos al poder para enriquecernos, para favorecer a los amigos, a la familia. Esa es la visión que hemos tenido y que seguimos teniendo. En eso no hemos visto cambio. Probablemente cambien las magnitudes, probablemente, vaya, unos gobiernos, digamos, repartieron CONADI, otros gobiernos, digamos, repartieron tierras. Otros gobiernos quitaron tierras, otros gobiernos hicieron concesiones, otros dieron exoneraciones, otros dieron las sedes, otros dieron otras cosas dañinas para el país, pero cada quien llega a repartir, pero no con la visión constructiva del mediano y largo plazo, sino que hay que repartir hoy para beneficiarnos, para que nos den canonjías, para que nos den prebendas. Eso es lo que hemos tenido. Y bueno, y si eso no cambia, entonces el país va hacia un proceso de convertirse en un Haití. Y yo, créanme que lo digo con dolor, pero si no hay un cambio, si vemos que estos grupos criminales se fueron ensanchando y fueron creciendo y bueno, tuvieron que llevárselos porque el país no pudo con ellos. Doctora, le agradezco. Feliz noche. Muy amable. Gracias. La exrectora universitaria Julieta Castellanos Ruiz con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.